La tarde en Sevilla caía lentamente, dejando tras de sí un cielo teñido de tonos anaranjados y violetas. En la vieja casa de la calle San Fernando, donde las bugambilias trepaban por los muros y el aire olía a jazmín, vivía doña Margarita, una mujer de 66 años. Su andar pausado, su mirada profunda y sus manos marcadas por el tiempo hablaban de una vida llena de recuerdos y silencios. Ella había aprendido a convivir con la soledad, el eco de los pasos en los pasillos, el tic-tac del reloj en la cocina, las tazas de porcelana que nunca se desgastaban porque casi no se usaban. Todo en aquel hogar estaba impregnado de un aire detenido, como si el tiempo se hubiera olvidado de correr. Esa noche, justo cuando Margarita se preparaba para encender una vela y sumergirse en un libro antiguo de poesía, alguien llamó a la puerta. 3 golpes suaves, casi tímidos. La mujer frunció el ceño, sorprendida. Hacía tiempo que nadie interrumpía su rutina. Al abrir, se encontró con un joven de rostro sereno y ojos brillantes, cargados de energía. «Buenas noches, señora», dijo con una sonrisa cortés. «Soy Alejandro, su vecino. Perdón por la molestia. ¿Tendría un poco de sal? Se me ha terminado justo cuando estaba cocinando». Margarita lo observó con cierta desconfianza. No estaba acostumbrada a visitas, menos aún a rostros jóvenes que traían consigo un aire tan distinto al suyo. Sin embargo, había algo en su tono respetuoso que le recordó los días en los que su casa se llenaba de risas y voces. «Claro», respondió al fin, con voz firme, aunque algo apagada. «Espere un momento». Cuando dio media vuelta para dirigirse a la cocina, un estruendo la detuvo en seco. Un ruido metálico, seguido de un silbido fuerte y el repentino chorro de agua caliente inundando el pasillo. Margarita se quedó paralizada. El viejo calentador de agua había cedido. El agua comenzó a expandirse velozmente, reflejando la luz tenue de la lámpara. Ella, confundida, apenas atinaba a murmurar: «¡Ay, Virgen del Rocío!». Alejandro, al ver la escena, reaccionó de inmediato. Dejó el paquete vacío que traía en la mano y corrió hacia la fuente del desastre. «No se preocupe, doña Margarita, déjeme ayudarla», exclamó con firmeza. El joven se arrodilló frente al aparato que escupía vapor, intentando cerrar una válvula oxidada con sus manos. El agua lo salpicaba, empapando su ropa, pero no se detuvo. La mujer, en un rincón, observaba con una mezcla de ansiedad y admiración. No sabía si gritar, rezar o correr en busca de ayuda. «No va a aguantar mucho», dijo Alejandro, levantándose. «Necesito herramientas. ¿Tiene alguna caja de llaves o algo por el estilo?». Margarita negó con la cabeza, todavía alterada. La idea de depender de alguien le incomodaba, y sin embargo, en ese instante, no había otra salida. El joven la miró con determinación. «Entonces iré a mi piso. Tengo lo necesario. Espere, regresaré en un momento». Y sin más, salió corriendo hacia la escalera, dejando tras de sí un reguero de agua y un silencio lleno de tensión. Margarita, sola de nuevo, observó el desastre en su hogar. El suelo inundado, el vapor empañando los cristales, y su corazón latiendo con fuerza, como si algo más que un simple boiler roto se hubiera resquebrajado dentro de ella. Por primera vez en muchos años, alguien había irrumpido en su vida rutinaria. Y esa irrupción traía consigo un aire de misterio, de destino inevitable. La mujer, temblando levemente, cerró la puerta de entrada y se apoyó en ella, mirando hacia el pasillo como si todo lo conocido se hubiera transformado en un terreno incierto. El sonido de los pasos apresurados de Alejandro se desvaneció por la escalera, dejando a doña Margarita sola frente al desastre. El agua seguía corriendo por el suelo, formando pequeños riachuelos que se colaban bajo las puertas y levantaban un olor metálico y húmedo. Ella intentó contenerlo con unos trapos viejos, pero enseguida comprendió que sus esfuerzos eran inútiles. Apoyada en la pared, con la respiración entrecortada, pensaba: «¿Qué hago aquí, a esta edad, enfrentándome a estas cosas? Ya no tengo fuerzas,
Ya no tengo a nadie. No pasó mucho tiempo antes de que se escucharan de nuevo pasos firmes subiendo la escalera. Alejandro apareció con una caja de herramientas, y en la mano derecha, una enorme llave inglesa de casi 80 centímetros, brillante bajo la luz del pasillo. Con esto podremos detenerlo, dijo con seguridad, agachándose sin perder un segundo. Se arrodilló frente al calentador y comenzó a maniobrar. El metal chirriaba, las gotas de agua caían sobre su rostro y su camisa se pegaba a la piel. Pero su gesto no reflejaba incomodidad. Al contrario, estaba concentrado, con la firmeza de alguien que no se rinde hasta ver el problema resuelto. Margarita lo observaba en silencio, sin saber dónde poner las manos. En su mente se abrían recuerdos enterrados. Su difunto esposo, Manuel, aparecía como una sombra del pasado. Lo veía de nuevo, inclinado bajo la misma caldera, con aquel gesto obstinado que tanto la irritaba y al mismo tiempo la hacía sentir protegida. Una punzada atravesó su pecho. ¿Cuántos años han pasado desde que nadie me mira así, con esa decisión? Desde que alguien lucha en mi casa contra algo, aunque sea contra una simple fuga de agua. Mientras el joven forzaba la válvula con todas sus fuerzas, Margarita notaba cómo se removían dentro de ella emociones olvidadas. No era romanticismo, no era ilusión juvenil. Era la sensación de que la soledad, esa que se había convertido en su segunda piel, por un instante se rompía. El estrépito del metal cediendo la devolvió al presente. Alejandro giró la llave con un movimiento brusco y, de repente, el chorro de agua se detuvo. El vapor se disipó lentamente y en la casa quedó un silencio espeso, solo interrumpido por el goteo intermitente de las últimas gotas cayendo al suelo. Él se incorporó, respirando con fuerza. El sudor se mezclaba con el agua en su frente, y en sus labios se dibujaba una sonrisa cansada pero triunfante. Listo, doña Margarita. El calentador está bajo control. Habrá que revisarlo con calma mañana, pero por ahora puede estar tranquila. Ella lo miró sin saber qué decir. Le parecía un héroe improbable, un joven que apenas conocía, de pie en medio de su cocina como si perteneciera a otro mundo. Sus labios temblaron un instante antes de pronunciar. Gracias, no sé cómo habría podido. Alejandro levantó la mano en un gesto despreocupado. No se preocupe, es lo menos que podía hacer. Hizo una breve pausa, mirándola con un brillo particular en los ojos. ¿Le apetece un café? El ofrecimiento cayó como un rayo en medio de la calma. Margarita sintió como su corazón daba un salto. Café, a mi edad. Los médicos me lo prohibieron, me dijeron que era veneno para mi presión. ¿Cómo podría aceptar sin delatar mi fragilidad? Un nudo se le formó en la garganta. La tentación era real, no por la bebida en sí, sino por lo que representaba. Un café era una conversación. Una conversación era compañía. Y la compañía era algo que ella había enterrado bajo capas de costumbre y miedo. No estoy segura, dijo con voz baja, casi apagada. Alejandro no insistió, solo la observó con paciencia. Su silencio, en lugar de presionar, parecía darle espacio. Margarita sintió que en ese instante tenía dos caminos: refugiarse en la seguridad de sus excusas médicas o dar un paso hacia lo desconocido. El reloj de pared marcó las 10 con un sonido seco, y en ese eco la mujer percibió algo que no supo nombrar. Tal vez un aviso, tal vez una invitación del destino. Doña Margarita permaneció de pie en medio de la cocina, con el corazón latiendo desacompasado. Frente a ella, Alejandro esperaba tranquilo, como si tuviera todo el tiempo del mundo. La invitación flotaba en el aire, sencilla y al mismo tiempo cargada de significado. Un café. Para cualquiera, aquello no sería más que un gesto cotidiano. Pero para Margarita se convertía en un dilema profundo, casi existencial. Las palabras de los médicos resonaban en su cabeza. Nada de café, doña Margarita, su presión no lo permite. Y al mismo tiempo, su propio silencio interior gritaba con fuerza: ¿y qué importa un poco de café, cuando lo que me mata no es la bebida, sino la soledad?
Se apoyó en la mesa, buscando aire. Cerró los ojos un instante y dejó que su mente la llevara lejos, a un pasado donde las decisiones parecían más claras. Recordó las mañanas con Manuel, su esposo, preparando el desayuno mientras la radio sonaba con coplas antiguas. Recordó el aroma a café recién hecho, el calor de la taza entre sus manos, las conversaciones que llenaban la cocina. Recordó también el vacío que quedó cuando esas tazas dejaron de compartirse. Abrió los ojos y miró a Alejandro. Era tan joven, tan lleno de vida, que parecía pertenecer a otra dimensión. ¿Qué hacía él allí, en su cocina, ofreciendo un gesto tan simple pero tan cargado de promesa? Quizás, pensó, el café no es el peligro. Quizás el verdadero veneno es cerrarme a la vida, seguir escondida detrás de mis miedos. Quizás este café es un signo, una señal de que todavía puedo elegir, todavía puedo abrir la puerta a algo nuevo. Incluso a los 66 años, ¿acaso no tengo derecho a un momento de compañía? Se irguió lentamente, alisando su delantal con manos temblorosas. Está bien, Alejandro, dijo con voz suave pero firme. Acepto ese café. Una chispa de alegría iluminó los ojos del muchacho. Sin decir palabra, se puso manos a la obra. Encendió la vieja cafetera italiana que descansaba olvidada en un rincón, y pronto el sonido del agua hirviendo llenó el silencio. El aroma intenso comenzó a expandirse por la cocina, trayendo consigo recuerdos y también una extraña esperanza. Margarita sacó de la alacena un juego de porcelana que llevaba años guardado, delicadas tazas blancas con bordes dorados. Las colocó sobre la mesa como si estuviera preparando un ritual. Alejandro, al verla, sonrió con respeto. Son preciosas, doña Margarita. Parecen nuevas. No lo son, respondió ella, pero han esperado mucho tiempo para volver a usarse. Se sentaron frente a frente. El vapor del café ascendía entre ellos como un puente invisible. Margarita tomó la taza entre sus manos. El calor le recorrió los dedos, y una sensación de vida le estremeció el pecho. La conversación comenzó tímidamente, con palabras sencillas. La universidad, los exámenes de Alejandro, las historias de juventud de Margarita, los cambios en la ciudad. Sevilla entera parecía desplegarse en sus palabras. Las calles estrechas del barrio Santa Cruz, los azahares que perfumaban la primavera, los ecos de las campanas de la catedral. Pero poco a poco, las palabras fueron ganando profundidad. Hablaron de futuro y de miedo, de sueños cumplidos y de los que todavía quedaban pendientes. Ella le contó cómo había aprendido a convivir con el silencio, cómo las fotografías enmarcadas eran su compañía. Él confesó sus dudas sobre el porvenir, el peso de ser joven en un mundo incierto. Dos generaciones se encontraron en esa mesa, unidas no por la sangre ni por la obligación, sino por algo más sutil, la necesidad de sentirse escuchados. La noche avanzaba y la cocina se transformaba. Lo que horas antes había sido escenario de caos y angustia, ahora era un refugio cálido donde la soledad parecía desvanecerse. Margarita sintió, por primera vez en mucho tiempo, que no estaba completamente sola. Cuando el reloj marcó la medianoche, un silencio diferente se instaló entre ellos. No era incómodo, sino cargado de significado. Alejandro recogió su taza vacía y la dejó sobre el platillo con un leve tintineo. Gracias por aceptarlo, doña Margarita, dijo en voz baja. A veces un café cambia más de lo que pensamos. Ella lo miró con los ojos humedecidos, pero no de tristeza, sino de algo parecido a la gratitud. Quizás tengas razón, Alejandro. Quizás hoy algo ha cambiado. El viento golpeó las contraventanas, como recordándole que fuera de esas paredes la vida seguía corriendo. Margarita sintió un leve escalofrío, pero no de frío, sino de expectativa. ¿Qué más podría traerle el destino? ¿Era este encuentro un simple accidente, o el inicio de algo que aún no alcanzaba a comprender? La mujer se levantó para recoger las tazas. Al hacerlo, notó que una de las viejas fotografías que colgaban en la pared se había ladeado ligeramente,
como si alguien invisible la hubiera tocado. Era la foto de su boda con Manuel. El marco, torcido, parecía observarla con una mezcla de reproche y permiso. Se detuvo unos segundos frente a la imagen. En su interior, un murmullo la atravesó. El pasado siempre está aquí, pero el presente también merece ser vivido. Giró la cabeza hacia Alejandro, que la observaba en silencio, esperando quizá una palabra más, una señal. Margarita sonrió apenas, con esa sonrisa que no revela todas sus cartas. Y pensó, sin atreverse aún a decirlo en voz alta, este café no es el final. Es apenas el comienzo. Gracias por vivir esta historia con nosotros en Diario de Amor. Suscríbete, dale like y no te pierdas los próximos capítulos donde el deseo y el destino vuelven a cruzarse.